cagado el brazo, la frase con la que Snyder Pinilla reveló nuevos detalles sobre el escándalo de la ONG. Noticias conoció en exclusiva partes reveladores de la declaración, entregada por Snyder Pinilla, frente a la Corte Suprema de Justicia. 10 horas y 50 minutos duró la declaración en calidad de testigo de Snyder Pinilla ante la Corte Suprema de Justicia. El video, que hasta ahora era secreto y que fue conocido de manera exclusiva por Noticias contiene apartes inéditos y reveladores para entender uno de los peores escándalos de corrupción de la historia de Colombia. La diligencia, que fue conducida por el magistrado auxiliar Alex Movilla Andrade, comenzó de una manera inesperada con el silencio del cuestionado. Pinilla, aunque inició reconociendo que ya todo estaba organizado para llenarse de plata y cumplir con los compromisos de la campaña que haría Olmedo López para el Senado y él mismo para la Cámara de Representantes, finalizó acogiéndose a su derecho de guardar silencio. ¿Quién es Edgar Riveros y por qué fue enviado a prisión por el escándalo de la ONG? Los ánimos se calentaron durante la audiencia tras el anuncio del subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pero después de un receso, decidió hablar. Así resumió la Corte el escándalo de la ONG. Unos congresistas habrían recibido una millonada. Iván Nein, ese dinero, lo habría recibido a través de Sandra Liliana Ortiz. El doctor Calle habría recibido $1,000 millones en la ciudad de Montería. Esos dineros se entregaron siguiendo presuntamente un direccionamiento de Olmedo López, resumió el magistrado Movilla Andrade. Bueno, gente, se confirma, gente. Snyder Pinilla hoy denuncia, gente, las alianzas de Gustavo Petro con Olmedo López y dice Snyder Pinilla de que Olmedo López apoyó la campaña del asesino guerrillero Gustavo Petro y de que eran muy cercanos al asesino Gustavo Petro. Dice Olmedo López en la revelación de que hizo anoche Noticias RCN de que Olmedo López le dijo a Snyder Pinilla por haberse robado toda esa plata de los carrotanques en La Guajira, de que Olmedo López le dijo a Snyder Pinilla que el presidente iba a quedar muy agradecido con él por haberse robado todo lo que se habían robado. Gente, o sea que Gustavo Petro sí sabía del masivo robo de la plata de los niños de los carrotanques. O sea que todos están untados de este robo de la plata de los carrotanques. Recordarán ustedes de que Gustavo Petro ha salido a decir que Olmedo es un bandido. Pero hoy se revela, hoy reveló Noticias RCN. Snyder Pinilla confesó, Olmedo López le dice a Snyder Pinilla, el presidente queda muy agradecido por haberse robado la plata de los carrotanques y que van a seguir robando ahí para adelante, gente. Gente, son explosivas declaraciones de Snyder Pinilla ante la corte, donde dice que el guerrillero Gustavo Petro sabía del masivo robo, del entramado de corrupción de robarse la plata de La Guajira. Escuchen estos explosivos audios, gente. Recuerde, Gustavo Petro prometió unos carrotanques en La Guajira para cargarle agua a los niños de La Guajira. Y esta rata asesina, criminal y ladrón, porque hay que decirlo, Gustavo Petro es un ladrón, es una rata. Gente, engañó al pueblo de La Guajira con unos falsos carrotanques para robarse miles de millones. Y después el asesino fue hasta allá. Es tan indignante, gente. Fue este asesino criminal hasta allá y les entregó, gente, una bicicleta con 2 pimpinas a los niños de La Guajira que para que carguen agua. Gente, el que ha montado bicicleta sabe de que una bicicleta en un arenero no anda y mucho menos con 2 pimpinas atrás.
Esto es indignante, por eso hay que denunciar a este asesino, guerrillero y criminal. Escuchen estos explosivos audios. Cagado el brazo, la frase con la que Snyder Pinilla reveló nuevos detalles sobre el escándalo de la ONG. Noticias conoció en exclusiva partes reveladores de la declaración, entregada por Snyder Pinilla, frente a la Corte Suprema de Justicia. 10 horas y 50 minutos duró la declaración en calidad de testigo de Snyder Pinilla ante la Corte Suprema de Justicia. El video, que hasta ahora era secreto y que fue conocido de manera exclusiva por Noticias contiene apartes inéditos y reveladores para entender uno de los peores escándalos de corrupción de la historia de Colombia. La diligencia, que fue conducida por el magistrado auxiliar Alex Movilla Andrade, comenzó de una manera inesperada con el silencio del cuestionado. Pinilla, aunque inició reconociendo que ya todo estaba organizado para llenarse de plata y cumplir con los compromisos de la campaña que haría Olmedo López para el Senado y él mismo para la Cámara de Representantes, finalizó acogiéndose a su derecho de guardar silencio. ¿Quién es Edgar Riveros y por qué fue enviado a prisión por el escándalo de la ONG? Los ánimos se calentaron durante la audiencia tras el anuncio del subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pero después de un receso, decidió hablar. Así resumió la Corte el escándalo de la ONG. Unos congresistas habrían recibido una millonada. Iván Nein, ese dinero, lo habría recibido a través de Sandra Liliana Ortiz. El doctor Calle habría recibido $1,000 millones en la ciudad de Montería. Esos dineros se entregaron siguiendo presuntamente un direccionamiento de Olmedo López, resumió el magistrado Movilla Andrade. Este plan tendría una supuesta finalidad. La idea de los dineros es que esos congresistas aprobaran los proyectos de Gustavo Petro, la reforma pensional y al sistema de salud. Las declaraciones de Snyder Pinilla. Más adelante habló Snyder, quien entregó explosivas revelaciones sobre lo que ocurrió con los supuestos dineros entregados a los congresistas y la presunta coordinación de negocios con miembros del alto gobierno. Relacionado. Fiscalía imputó a nuevos exfuncionarios de la ONG presuntamente involucrados en el escándalo de corrupción. Ya después juntada la mano, empezamos a hacer negocios y empezamos a coordinar con las personas que estaban ahí, aseguró Pinilla al referirse a un ministro del actual gobierno que estaría interesado en que se aprobaran algunos contratos con dineros de la Unidad de Gestión del Riesgo. La única persona con la cual sí tuve contacto fue con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por unos temas específicos que me dijo el doctor Jaime Ramírez Cobo de unos créditos de la Nación que se iban a caer si no salían los 3 contratos de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar en el corregimiento del Salado. Además, Pinilla habló de una videollamada realizada desde el celular de Olmedo López, en la cual habría participado Ricardo Bonilla, actual ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaba en la silla que usted se encuentra. El doctor Olmedo me dice Snyder, estos contratos son urgentes mi hermano porque son temas del ministro, y el ministro estando ahí me saluda y me muestra una persona que no conocida y que comencé a saber que era María Alejandra Benavides. La videollamada finalizó con una solicitud expresa. Según Snyder Pinilla, había urgencia para acelerar los 3 contratos. En su relato, el subdirector de gestión del riesgo añadió que después de esa videollamada, el ministro Bonilla lo llamó personalmente a su celular. Me dice, hermano, no olvide el tema de los contratos. Le dije, doctor, ¿eso con quién? Me dice, con María Alejandra. Yo no tengo el contacto de ella y él me lo pasa, y yo automáticamente le escribo. Relacionado. Esta es la boleta de detención de Snyder Pinilla por el caso de la ONG. María Alejandra Benavides era la asesora principal de Ricardo Bonilla en el Ministerio de Hacienda
abandonó su cargo y ella compareció ante la fiscalía en calidad de indiciada. Según Snyder Pinilla, en su momento, se le hizo extraña la llamada del ministro. ¿Qué hace el ministro de Hacienda llamándome a mí? Ya ellos tenían conocimiento que a través de la unidad de gestión del riesgo se podía hacer. El relato concluyó con una frase muy diciente: ya estábamos, desafortunadamente, con esta estructura criminal apoderándonos de recursos de la unidad. Con eso que habíamos hecho ya estábamos desbocados a hacer lo que hubiera que hacer. ¿Quién sabía sobre la entrega de los $4,000 millones? En otro momento de la diligencia, la Corte le pidió que bajo la gravedad de juramento hablara sobre la entrega de los $4,000 millones a congresistas que según Snyder tenían un objetivo. Las supuestas entregas empezaron el 12 de octubre de 2023 a la entonces alta consejera de regiones, Sandra Liliana Ortiz, lo cual la misma Corte lo evidenció en chats. Según Snyder, Sandra Ortiz tenía afán por los recursos, pero quiso borrar la evidencia como está en el chat ante la Corte. Ella me escribe y ella lo borra y lo que me estaba diciendo era que la tenían presionada por la plata. Ella eliminó seguro para no dejar soporte. El 14 de octubre, presuntamente, fue la entrega en el apartamento del congresista Andrés Calle en Montería, con quien, según Pinilla, se encontraron cara a cara. Snyder confirmó que cada vez que actuaba, le daba parte a su jefe. El 15 de octubre de 2023, en Caimito, Sucre, Snyder le habría reportado a Olmedo López el resultado de su acción ilegal. Relacionado. Caso Unget, las nuevas revelaciones de Olmedo López sobre el entramado de corrupción. Doctor Olmedo, cumplí ya la misión con el doctor Calle y ya completé lo del día anterior de la doctora Sandra Ortiz. En su declaración hay una parte con una frase que hasta ahora era desconocida. Él era muy poco expresivo, me coge como de brazos y me dice: muy bien, Snyder. Con esto, me lo dijo, vamos a quedar muy bien parados con el presidente y con el gobierno nacional. Hermano, muchas gracias, esto lo vamos a sacar adelante. También dejó en claro la cercanía que le dijo tener Olmedo López con el presidente Gustavo Petro. El doctor Olmedo me cuenta que es cercano al presidente, que había aportado plata a la campaña del señor presidente en el 2018, añadió. Cagada la mano, cagado el brazo. Cagada la mano, cagado el brazo. Nosotros ya estábamos inmersos en este tema de corrupción. Esa es la realidad. Donde no se den cuenta, se lo digo con vergüenza, donde no se den cuenta qué pasó con los carrotanques. Dios no quiera que estuviera pasando hoy, agregó Pinilla. Después de eso, puntualizó, estuviéramos torciendo todo lo que estuviera para este año, para poder lograr conseguir lo que le pidieran al doctor Olmedo sus jefes. Al final de la diligencia, Snyder Pinilla le pidió a la Corte que le garantizara dos cosas: su seguridad ante múltiples amenazas e interceder ante la Fiscalía para la aprobación de su principio de oportunidad. Relacionado. Se comprometió el 66% del poder público. Detalles de la audiencia contra Olmedo López y Snyder Pinilla.